Muy buenos días, estimado estudiante. Espero se encuentren muy bien. Bendiciones para ustedes. El día de hoy estaremos abordando la ingeniería de los materiales. Ahorita en el chat les voy a compartir el enlace correspondiente de las diapositivas y también de un libro que contiene mucho material de este tema. Si alguno de ustedes desea tener mayor conocimiento, con mucho gusto, pueden accesar a él y allí obtendrán la información que ustedes deseen. Es importante recordar que aquellos estudiantes que no hayan elegido su modalidad de evaluación aún están a tiempo de hacerlo. Recuerden que lo importante es estar revisando los enlaces que les dejamos en las Open Class. Día a día estamos construyendo el aprendizaje, estamos dejándole videos, los enlaces correspondientes para que ustedes puedan estar interactuando. Tenemos el espacio de la ruta hacia el éxito profesional. Allí les estamos dejando videos, recursos importantes para que ustedes puedan estar familiarizándose con este mundo moderno. También por allí tienen algunas actividades que realizar, interactuar con el asesor académico virtual. Si tienen alguna duda, ustedes a ese robot, a ese chat, ¿sí? A ese chatbot pueden estarle preguntando y él, pues, si ustedes le hacen las preguntas de manera ordenada, atinada, les va a estar respondiendo. Juan Francisco, bendiciones para usted, espero esté muy bien. Esta semana, pues, le deseo mucho éxito. Ya estamos próximos a esa culminación del bimestre. Espero esté obteniendo calificaciones muy buenas y su conocimiento sea pues en ascenso, que esté construyendo su conocimiento holístico, integral para toda la vida. Entonces, un abrazo fraterno para usted, Juan Francisco Valdés Méndez, que siempre ha estado en todas las clases. Juan Francisco, aquí le vuelvo, como ahorita entró, ¿verdad? Le vuelvo a compartir por acá el enlace de la semana 6, hoy 10 de junio de 2025. Allí tienen el enlace en Canva y también tienen un enlace de un libro. Está en español y es fantástico en cuanto a la ingeniería de los materiales. Entonces, pues siempre estamos, recuerden que siempre estamos 24/7 para ustedes, ayudándole, retroalimentándole y pues llevándolo de la mano para que puedan alcanzar esa ponderación final. Recuerden que la nota mínima aprobatoria es a partir de 6 puntos en adelante. Entonces, si yo tengo 6, ya estoy aprobada. Pero si yo quiero seguir avanzando en mis puntuaciones, puedo estar haciendo un máximo esfuerzo allí para poder aumentar esa calificación. Igualmente, en el espacio eh, de la ruta hacia el éxito profesional, ustedes pueden allí interactuar, intervenir, dejar su réplica en cuanto al análisis que ustedes le hagan el video que cada profesor les colocó allí en el campo virtual y ya han ganado 0,5 puntos por cada intervención, llámese en la primera estación, segunda estación, tercera estación y en la bienvenida. O sea, en total ustedes van a recoger allí, van a sumar 2 puntos extra. Entonces, si al final yo tuve mucho trabajo, estaba en las minas, estaba en la petrolera, estaba viajando, ¿sí? Entonces, si me quedó muy poco tiempo para hacer todas mis actividades, mis exámenes de mi trabajo, y me quedé con 6, entonces yo con hacer esa intervención, en una intervención en cada estación,
ya yo tengo 2 puntos, ¿verdad? Que al final me lo van a sumar y ya tendría 8 en la asignatura. Entonces, por eso les digo, es muy, muy importante que puedan ustedes estar entonces por allí haciendo ese detalle, ¿sí? Haciendo esa construcción de su aprendizaje, porque igualmente pues van a tener allí su recompensa. En este momento voy a compartir la presentación para que podamos entonces estar allí trabajando con ella y estemos avanzando lo más que podamos el día de hoy. Acuérdense que todas esas diapositivas que están en ese enlace es para los 2 días, para el día de hoy y para el día jueves. ¿Ok? Entonces voy a ampliarlo, ya está ampliado, ¿sí? Y fíjense, el tema se titula, ¿verdad? Estructura y propiedades de los materiales en ingeniería. Es importante que nosotros tengamos esos objetivos de aprendizaje. Una de ellas es reconocer las características y propiedades de los materiales y semiconductores en la vida diaria. También, sí, como habilidades, como competencias, ustedes van a tener explicar las propiedades químicas y físicas de los materiales por medio de un tipo de enlace, su composición y la estructura que presenta para identificar su aplicación en diferentes áreas de la ingeniería. Fíjense que a lo largo de toda la asignatura hemos estado viendo las características de los elementos, cómo están constituidos los átomos, cómo está organizada de manera universal la tabla periódica, propiedades periódicas, características de cada elemento. Hemos trabajado con la P-Table, con la tabla Fisher. Hemos avanzado con varios simuladores que por allí les he dejado todos los enlaces, también están en las diapositivas. Sí, hemos presentado qué es el enlace químico y sus categorías, porque existe un solo enlace químico, pero para poder diferenciar lo hemos categorizado en enlace iónico, enlace covalente, polar, no polar y enlace metálico. Entonces, pues este momento en donde vamos a estudiar pues, los materiales presentes en la ingeniería, pues concatenamos toda esa información que traemos de base y sentamos aquí pues todas esas teorías, ¿m? Para poder establecer eh, las características físico-químicas de los materiales, por qué el material es idóneo, ¿m? ¿Por qué es competitivo? ¿Por qué puede ser reemplazado por otros materiales? ¿M? ¿Por qué dejan de existir algunos productos y entran en el mercado nuevos materiales, materiales innovadores, materiales más amigables al ambiente, con mayores características y propiedades que le proporcionan una mejor calidad de vida al usuario, al entorno, a la sociedad? Entonces, es aquí donde aterrizamos todos esos conocimientos que traemos de las semanas anteriores. Fíjense, o sea, en la antigüedad, pues, de repente no veíamos este tipo de maquinaria, una llenadora automatizada, controlada por un computador. No, esto era la persona, el obrero, pues sentado por allí en una silla, llenando, haciendo el llenado de manera manual. Aquí no, aquí está, o sea, tantos galones por minuto y va la envasadora haciendo su trabajo y de repente también hay por allá otra máquina que está tapando el envase y así sucesivamente. También seguramente hay un sensor por allí que uno lo que hace es estar activo allí en la programación de la maquinaria y automáticamente autolimpieza. ¿Mm? Entonces, autolubricación. Es importante entonces estar presto
a la adquisición de nuevos materiales y los que ya tenemos, mejorarlos para que puedan estar en el mercado en esa competitividad de manera sana. ¿Ok? Entonces también recuerden que ya para la semana que viene ustedes tienen que estar trabajando, ¿verdad? Con, con la actividad del asesor académico virtual. Recuerden que tienen que estar allí investigando sobre estructuras y propiedades de los materiales en ingeniería, los cerámicos, polímeros o nuevos materiales. De hecho, allí tienen, o sea, pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres, y eso ustedes lo pueden también investigar allí con un asesor académico virtual. Ustedes colocan su interrogante, su prompt, lo colocan allí y automáticamente van filtrando la información. Por supuesto que toda esta información que le genera este asesor académico virtual, la lo tienen que contrastar también con lo que aparece en los libros, lo que aparece en los artículos científicos. Es decir, tienen que ustedes estar allí pues trabajando con las referencias bibliográficas, ¿sí? Citando adecuadamente bajo las normas AP, séptima edición. ¿Ok? También todas las preguntas que ustedes deseen se lo pueden hacer, bien sea de química, del material que ustedes estén trabajando en ese momento. Y también pues los llevan a la parte práctica. Una vez que usted se haya familiarizado con ciertas teorías, entonces es allí en donde usted tiene que documentar, debe referenciar y debe pues hacer ese análisis crítico de tal manera que pueda obtener un trabajo real, pensado por usted, analizado, desarrollado por usted. Esa es la idea, para que haya pues, o para que tengamos ese aprendizaje significativo por parte del estudiante, ese empoderamiento que debe estar adquiriendo siempre, pues el futuro ingeniero, en este caso, pues ustedes. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas, y recuerden usar el formato TEL, pendiente con la rúbrica, porque con base a esa rúbrica nosotros lo vamos a evaluar. ¿Sí? El trabajo es grupal, ¿sí? Pero si tienen alguna particularidad de que no pueden contactarse, de que no pueden trabajar de manera grupal, porque están pues por allí trabajando casi que 24/7, entonces pueden hacer el trabajo y lo envían de manera individual. Fíjense, una de las preguntas que por allí tienen que estar contestando, ¿sí? Que corresponde al trabajo colaborativo con el asesor académico virtual, es desarrollo de los cerámicos con propiedades mejoradas para aplicaciones en sectores como la electrónica y la medicina, ¿sí? Indagar, analizar sobre los avances en la fabricación de materiales poliméricos con características como biodegradabilidad, resistencia a la corrosión y capacidad de autorreparación para abordar desafíos ambientales y de sostenibilidad, enfoque en la sostenibilidad y la coeficiencia de la producción y uso de materiales de ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales con propiedades multifuncionales para aplicaciones en tecnologías emergentes como la robótica y la nanotecnología, investigación y desarrollo de nuevos materiales con propiedades específicas como materiales inteligentes y nanomateriales. Entonces, muy importante el desarrollo de esta actividad. Yo diría que para todos los futuros ingenieros, pues tendrían que estar realizando este tipo de trabajo, este tipo de indagación, investigación, ¿sí? Haciendo ese comparativo con otros materiales, artículos científicos, libros, ¿sí? Para que puedan estar obteniendo un trabajo, pues, fantástico, analizado por cada uno de ustedes. Entonces, aquí les dejo, y también está compartido en el chat, el libro de Donna Aspila y Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Es fantástico, aquí pueden encontrar mucha información, propiedades de los materiales, propiedades químicas, propiedades electromagnéticas, propiedades térmicas, propiedades mecánicas, y lo bueno está en español. ¿Sí? Tienen el enlace, ustedes lo que hacen es lo descargan en PDF, lo guardan en su computador y allí siempre lo van a tener. Es un material extraordinario que pueden estarlo pues allí trabajando poco a poco, leyéndolo para fortalecer pues todas estas habilidades que nosotros como ingenieros pues debemos estar siempre a la vanguardia de obtener
ese conocimiento del material. Perfecto. Tengo un poquito de gripe, entonces me siento así como un poco con flema por allí. Entonces, seguimos acá. Fíjense, la pregunta sobre la que reflexionarás en esta unidad es: ¿por qué es importante identificar la estructura y propiedades físicas y químicas de un material para utilizar el más adecuado, de acuerdo al fin que una obra de ingeniería persigue? Entonces, hoy en día no es el ingeniero químico, no es el ingeniero industrial, es un equipo multidisciplinario, ¿sí? Multifacético, muy variado, con gran diversidad, de tal manera que cada uno pueda aportar desde su especialidad, pueda estar haciendo ese aporte y podamos estar obteniendo pues un material bastante sofisticado, adecuado eh, para este siglo. O sea, con todas las mejoras y que nos pueda proporcionar todas las propiedades, todas las bondades, propiedades físicas, químicas, biológicas que nosotros necesitamos como consumidores. Entonces, todos contribuyendo a la ciencia de materiales, inventando sustancias nuevas, así como también formas de procesar materiales naturales para obtener películas, fibras, recubrimientos, adhesivos y sustancias con propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas especiales. Entonces, por eso somos un equipo multidisciplinario que siempre estamos aportando, contribuyendo para poder obtener un producto novedoso, un producto que sea competitivo en el mercado. O sea, las propiedades y aplicaciones de varios materiales desempeñan un papel fundamental en la ingeniería. Por ejemplo, ahí tenemos en la ingeniería civil, o sea, el concreto no es solo mezclar, ¿sí? Arena, grava, cemento, o sea, necesitas ciertos aditivos precisamente para evitar de repente grietas, ¿sí? Para evitar el problema de que se descascaren, ¿sí? O sea, hay muchas propiedades que nosotros como futuros ingenieros debemos estar atentos a la hora de llevar un producto al mercado. Medicina, en el área de medicina, o sea, hoy en día esto está muy estandarizado, hay muchas normativas donde el medicamento debe pasar muchos filtros para poder ser exportado, importado, ¿sí? Debe cumplir muchos parámetros de tal manera que pueda estar siendo aprobada por X país. Ujú. Entonces, también tenemos la parte de la robótica. O sea, no cualquier equipo, no cualquier material es adecuado para el tipo de piel, ¿sí? Para el tipo de persona que lo vaya a usar. Entonces, todo esto debe estar bajo un esquema bien organizado, bien pautado, con características especiales, porque vamos a trabajar con humanos, con animales. Entonces, es importante amable, amigable al ambiente y al usuario como tal. Las maquinarias, ¿sí? O sea, el tipo de máquina debe tener sensores, debe tener ciertas características adecuadas que nos permitan, pues, también minimizar las horas hombre. Sí, nosotros como empresa siempre estamos buscando pues aquella maquinaria que nos resuelva, que nos permita pues obtener un mayor producto en menor cantidad de horas. Pero eso va a depender también del equipo, de la adquisición, del equipo óptimo que yo pueda adquirir. ¿Ok? Porque en el mercado tenemos mucho. Por eso yo hablo de la competitividad. O sea, pueden haber muchas maquinarias, muchos productos, pero siempre el usuario va a seleccionar el más idóneo, el que tenga eh, excelente, muy buenas características, ¿sí? El que me desempeñe el mejor papel, lo que yo deseo, ¿sí? Yo quiero de repente un robot muy pequeño que me limpie la casa, que me aspire la casa. Entonces,
Yo busco exactamente ese producto en el mercado y sé que lo voy a conseguir. Que me trapee la casa, que me aspire, que me saque brillo el piso y yo sentada, porque estoy trabajando aquí en mi computador. Entonces, fíjense la importancia de qué es lo que desea el consumidor, el cliente. Entonces, el cliente está buscando la maravilla en ese producto. ¿Sí? Pero para conseguir esa maravilla en ese producto, nosotros como futuro ingeniero tenemos que identificar las propiedades, las características físico-químicas, biológicas de ese material y que engranen perfectamente para obtener ese producto final y que esté en el mercado. Entonces, fíjense que tenemos precisamente clasificación de los materiales. Se clasifican según su estructura y sus propiedades en 4 grandes grupos. Entonces, aquí tenemos los metales, los cerámicos, los polímeros y materiales compuestos. Entonces, los materiales eh, destacan por su alta resistencia mecánica, alta rigidez, buena conductividad eléctrica y superficies brillantes. Los cerámicos poseen alta resistencia térmica y esto le sale en el examen. Ahí ya tienen una pregunta tipo examen. Los cerámicos poseen alta resistencia térmica, pero también tienen alta fragilidad, alta porosidad y baja conductividad eléctrica. Los polímeros se caracterizan por su baja densidad, baja resistencia mecánica, baja conductividad eléctrica y facilidad de procesamiento. Por su parte, los materiales compuestos o composites se obtienen, ¿sí?, productos de mezcla no homogénea entre diferentes tipos de materiales. Tenemos allí la resina poliéster reforzada con fibra de vidrio y la resina epóxica reforzada con fibra de carbono. Ustedes aquí, yo les dejo un enlace, que tiene un paper, un artículo científico, ¿sí?, donde pueden encontrar mucha información en cuanto a los grupos, ¿sí?, a cómo se clasifican los materiales. También por allí, teniendo en cuenta las características específicas para el procesamiento y las aplicaciones, se consideran los vidrios como un grupo independiente en los materiales cerámicos, mientras que los polímeros se consideran los elastómeros en otro grupo. Los vidrios son materiales formados por estructuras amorfas. Entre sus características destacan su alto brillo, transparencia, fragilidad y resistencia térmica. Muy importante que estén pendientes con la parte del vidrio, porque allí también tienen una pregunta en el examen. Son materiales amorfos, forman estructura amorfa. Entonces ya esa palabra los enlaza, los engancha allí cuando ustedes estén visualizando, cuando estén allí presentando el examen. ¿Okay? Los vidrios son materiales formados por estructura amorfa. Los elastómeros, por otra parte, son materiales que tienen las propiedades de soportar altas deformaciones elástica. Esto se puede procesar a altas temperaturas como el polibutadieno, un material utilizado para la fabricación de neumáticos, y algunos se procesan a temperatura ambiente como el caucho de silicona que se emplea para elaborar prótesis flexibles. Fíjense, estamos hablando de prótesis flexible. O sea, para muchas personas hoy en día es muy importante tener pues, aquellas personas que tienen necesidades especiales porque le falta algún miembro, pues estamos en esa búsqueda de conseguir el producto idóneo, el material idóneo que no cause daño cuando haya ese contacto con la piel. Entonces, fíjense, allí habla de caucho de silicona que se usa como para elaborar prótesis flexibles. Entonces, antiguamente pues habían prótesis en donde era muy rígida y lo que hacía la piel que estaba en contacto pues sangraba, ¿sí? Cuando había un esfuerzo inmenso por la persona que lo estaba usando, pues allí se creaba pues un problema de salud, ¿ok? Entonces, hoy en día estamos tratando, buscando esa mejora continua en cuanto a los procesos, sí, a los procesos industriales y precisamente para obtener productos más amigables.
Entonces, existen formas también, ojo, existen formas diferentes de clasificar los materiales. Una de ellas es describir 5 grupos. Entonces tenemos metales, aleaciones, cerámica, vidrio y vidrio cerámico, los polímeros, los semiconductores y materiales compuestos. No obstante, la ciencia solo reconoce como materiales a los metales, a los cerámicos y polímeros, que fue lo que dijimos anteriormente, por cuanto los compuestos son aleaciones de estos tres, mientras que los semiconductores entran en la clasificación de los materiales cerámicos. Igualmente, allí está el enlace del libro que les comenté de Donald Askelon y pueden estar por allí investigando, ¿sí? Determinando alguna información que ustedes necesiten. Aquí tienen una tabla que está en ese libro, ¿sí? Por el número, igual lo pueden conseguir, ¿sí? Tabla 1.1, ejemplos, aplicaciones, propiedades representativas de cada categoría de los materiales. Y entonces aquí pueden estar trabajando ustedes, determinando qué es lo que ustedes desean. Materiales y aleaciones, ahí tenemos el cobre, sí, ejemplo, o sea, donde se aplica alambre conductor eléctrico, propiedades, conductividad eléctrica, alta, buena formabilidad. Ahí tenemos también las cerámicas y vidrio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, eh, el titanato de bario, eh, capacitores para microeléctrica, alta capacidad de almacenamiento, de carga. En cuanto a los polímeros, de repente tenemos al polietileno, la parte de ejemplo de aplicaciones, empaque, sí, empaquetamiento de alimentos, lo vemos en nuestra vida diaria. Propiedades: fácilmente convertible en películas delgadas, es flexible, es hermética. O sea, constantemente estamos trabajando con esta parte de polietileno. Los semiconductores, ahí tenemos al silicio, ¿sí? Transistores y circuitos integrados, comportamiento eléctrico único, y tenemos los compuestos, por allí tenemos grafito epoxi, tenemos carburo de tungsteno cobalto y tenemos acero revestido de titanio. Y cada uno tiene su ejemplo de aplicaciones y sus propiedades. Fíjense que dentro de esas propiedades o compuestos tienen que tener una razón, resistencia a peso alta, una dureza alta, pero buena resistencia al impacto, costo bajo, resistencia alta del acero con la resistencia a la corrosión del titanio. Es decir, o sea, tenemos que buscar un equilibrio entre esas propiedades, porque es un compuesto, ¿ok? Entonces, aquí, así como esta tabla 1.1 que está en este libro, tienen muchísimas tablas que les permiten pues, conocer mucho más acerca de los materiales. Entonces aquí también ustedes pueden estar pendientes de clasificación funcional de los materiales. O sea, hemos visto varias clasificaciones y esta también nos interesa. Podemos estar atentos en cuanto a la clasificación, a los faciales, los biomédicos, los materiales electrónicos, la tecnología energética ambiental, los materiales magnéticos, los materiales ópticos, los materiales inteligentes y los estructurales. Todo esto es la clasificación funcional de los materiales. Y a medida que vayamos avanzando en cada diapositiva, pues vamos a estar observando algunas características de cada uno de estos materiales. Allí tenemos aeroespaciales. En la actualidad, el transbordador espacial de la NASA usa polvo de aluminio para construir cohetes impulsores y sílice para fabricar los lazos. ¿Sí? El fuselaje y las alas de Boeing 787 están compuestos principalmente por plástico reforzado con fibra de carbono. Allí también tenemos los biomédicos. Los huesos y dientes están constituidos en parte por una cerámica formada de manera natural conocida como hidroxapatita. Entonces, es importante que nosotros podamos estar familiarizando con cada uno de estas clasificaciones. Varios órganos artificiales
partes de reemplazo de hueso, cánulas cardiovasculares, aparatos de ortodoncia y otros componentes se fabrican con diferentes plásticos, aleaciones de titanio y acero inoxidable no magnético. Los sistemas de imagen ultrasónica usan cerámicas conocidas, ¿sí? Como PZT, que es titanato de zirconio de plomo, ¿sí? Obsérvese, observen que pueden estar ustedes entonces familiarizados con algunas de estas clasificaciones, sobre todo en material biomédico, ¿sí? Materiales electrónicos. Como ya se mencionó, los semiconductores, como los que se fabrican de silicio, se usan para fabricar circuitos integrados para chip de computadora. Entonces, aquí tenemos el titanato de bario, el óxido de tantalio y muchos otros materiales dieléctricos se emplean para fabricar capacitores cerámicos y otros dispositivos. El cobre, el aluminio y otros metales se usan como conductores en la transmisión de electricidad y en la microelectrónica. Esta información la podemos conseguir en el libro Donald Askew. También tenemos tecnología energética y tecnología ambiental. La industria nuclear emplea materiales como el dióxido de uranio, el plutonio como combustible. Se recurre a otros, ¿sí? Materiales como el vidrio, el acero inoxidable, para manejar materiales nucleares y desechos radiactivos. Las nuevas tecnologías relacionadas con la batería y las celdas de combustible usan diversos materiales cerámicos como la circonia y los polímeros. Entonces, la tecnología de las baterías ha adquirido una importancia significativa debido a la necesidad que tienen muchos dispositivos electrónicos de contar con energía portátil y más duradera. Entonces, por allí podemos estar pues atentos en que estamos avanzando en cuanto a nuevas tecnologías. Materiales magnéticos, los discos duros de la computadora contienen muchos materiales cerámicos, metálicos y polímeros, dado que se fabrican utilizando aleaciones basadas en cobalto, platino, tantalio, cromo. También se emplean muchas ferritas magnéticas con la finalidad de fabricar inductores y componentes para transmitir comunicaciones inalámbricas. Los aceros a base de hierro y silicio se usan para fabricar núcleos de los transformadores. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos estar avanzando, podemos estar construyendo nuestro aprendizaje en cuanto a cómo están clasificados los materiales, ¿sí? De acuerdo a su funcionalidad. Materiales fotónicos u ópticos, el silicio se usa ampliamente para fabricar fibra óptica. Se han instalado casi 10 millones de kilómetros de fibra óptica en el mundo. Los materiales ópticos se emplean para fabricar detectores, semiconductores y láseres que forman parte de los sistemas de comunicación de fibra óptica y otras aplicaciones. Sí, a nivel mundial, pues muchas áreas que tienen fibra óptica que nos permiten pues tener de repente un internet mucho más estable, pero hay otras zonas que pues son vulnerables, que no les llega pues, el internet de ninguna manera y pues por eso es que tenemos que seguir avanzando, buscando nuevas tecnologías para poder tratar de abarcar llegar a esa zona en donde todavía no está presente la tecnología. ¿Ok? De modo similar, la alúmina y los granates de itrio, aluminio, ¿sí? Se usan para fabricar láseres. Se recurre al silicio amorfo para fabricar celdas solares y módulos fotovoltaicos. Y los polímeros se usan para producir pantallas de cristal, ¿sí? Lo vemos allí en los LCD polímeros. Entonces, por allí ustedes tienen mucha información, materiales inteligentes. Un material inteligente puede sentir, responder a un estímulo externo, como un cambio de temperatura, la aplicación de un esfuerzo o un cambio en humedad o en el ambiente químico. Hoy por hoy ustedes están en su oficina, están en su trabajo y de repente ustedes entran en la aplicación
Entran en su celular, entran a la aplicación e inmediatamente ustedes ya están en su casa. De manera virtual, están en su casa, están chequeando, de repente tienen una nevera inteligente, tienen un robot y está en una app, ustedes ya pueden activar el robot para que esté trapeando, para que esté limpiando, para que esté pues dejando ese piso lo más brillante posible. Sí, ya imagínense, ya hay robots que pueden estar, o sea, robots de piso, digo, que son aspiradores, trapeadores, pueden estar elevándose un 5 centímetros, es decir, o sea, pueden estar abarcando una mayor cantidad de superficie. Y ciertamente, usted puede estar de lo más tranquilo. Si está totalmente cargada, pues tiene su batería allí de reserva y usted sabe que en una hora pues la casa va a estar totalmente limpia. Materiales inteligentes. Entonces, por allí tenemos, por lo regular, un sistema basado en materiales inteligentes, consiste en sensores y activadores que leen cambio e inician una acción. Un ejemplo de un material inteligente de manera pasiva es el titanato de circonio, de plomo y las aleaciones con memoria de forma. Cuando se procesa de manera apropiada, ¿sí? El titanato de circonio de plomo puede someterse a un esfuerzo y se genera un voltaje. Este efecto se utiliza para fabricar dispositivos como generadores de chispa, para parrillas de gas y sensores que pueden detectar objetos bajo el agua como peces y submarinos. Entonces, fíjense cómo es que está avanzando la tecnología. Otro de los materiales inteligentes incluyen los fluidos meteorológicos, que son pinturas magnéticas que responden a campos magnéticos. Estos materiales los usa la General Motors, Ferrari y Audi para fabricar los sistemas de suspensión de los automóviles que producen. Otros ejemplos de materiales y sistemas inteligentes son los vidrios fotocrómicos y los espejos con oscurecimiento automático. Entonces, fíjense cómo ha ido avanzando la tecnología, cómo nosotros los futuros ingenieros tenemos que estarnos preparando día a día para poder pues, hacerle cara a estos desafíos que día a día se presentan. ¿Okay? Entonces, es importante que ustedes puedan estar atento a buscarle la información. Bueno, es que tienen ese libro allí, está en Google, ustedes pueden colocar allí el libro de Haskell y automáticamente les va a dar el acceso. ¿Okay? Lo descargan en PDF, lo guardan y por allí van haciendo sus investigaciones respectivas. Materiales estructurales. Estos materiales están diseñados para soportar algún tipo de esfuerzo. Se emplean acero, concreto y compuestos para construir edificios y puentes. Los aceros, los vidrios, los plásticos y los compuestos también se usan ampliamente para fabricar automóviles. Con frecuencia en estas aplicaciones se necesita combinar resistencia, rigidez, tenacidad ante distintas condiciones de temperatura y carga. Y fíjense que muchos materiales, muchos elementos de los que vimos, pues tienen eh, esa tenacidad, presentan esa rigidez, tienen esa resistencia, de repente tienen alta conductividad, baja conductividad, metales, no metales, algunos elementos tienen propiedades metálicas y no metálicas, es decir, yo necesito como futuro ingeniero saber la historia de cada elemento. Y para eso ustedes tienen la tablet y la tabla Fisher, para que ustedes puedan estar manipulando allí, pueden estar clicleando y buscando las características, propiedades físico-químicas, biológicas, su historia de cada elemento. Entonces, fíjense cómo ya ahorita vamos recogiendo los frutos de todas esas clases que hemos estado viendo en semanas anteriores. Tenemos la información, yo quiero saber qué material es más resistente, cuáles son las características del cobre, del aluminio, ¿sí? Del circonio, etcétera, del litio. Yo busco el circonio, le doy clic, busco el calcio, busco el magnesio, busco el hierro y así sucesivamente, busco el cobalto.
Es decir, y automáticamente me va a explicar toda la información que yo requiero. ¿Ok? Propiedades mecánicas de los materiales. Aquí tenemos dentro de esas propiedades mecánicas ensayo que no es que yo me lo debo saber de memoria, pero cuando yo estoy dentro de un laboratorio, debo seguir un proceso, ¿sí? Debo seguir un paso a paso para poder obtener, pues, o hacer esos ensayos de tensión, ensayos de compresión, ensayos de flexión entre puntos, ensayos de impacto, ensayos de fatiga, ¿sí? Vemos la máquina de tracción, fíjese, todo es sofisticado, automatizado, fíjese que está bajo un esquema computacional. Tenemos por acá varias computadoras, tenemos el equipo para encender, o sea, todo está justo como lo queremos, como actual con la tecnología, actual con el día a día, porque hemos estado avanzando a medida pues que vayan apareciendo esos nuevos productos, esos productos innovadores. Entonces, el que tenga la mejor máquina, el que tenga el mejor producto, pues es justo aquel el que se mantiene en el mercado. Y es lo que deseamos, pues todos los productores. ¿Ok? Entonces, acá yo les dejo, ¿sí? Los conceptos de resistencia, de fragilidad, de acritud, de tenacidad. Entonces, es importante saber el por qué yo quiero X producto, por qué lo quiero así, ¿ok? Fíjense, la tenacidad de un metal es la resistencia que opone este u otro material a ser roto, molido, doblado o desgastado, ¿sí? Desgarrado, siendo una medida de su cohesión. El acero es un material muy tenaz, especialmente algunas de sus aleaciones. La tenacidad requiere la existencia de resistencia y plasticidad. El acero es pues una aleación de hierro y carbono, más los metales que se añaden para mejorar sus propiedades. Entonces siempre será en pro y beneficio de mejorar esas propiedades físico-químicas, mecánicas, biológicas, entre otras. Por eso es que somos un equipo multidisciplinario que estamos trabajando para poder pues, innovar, ¿no? Y obtener ese producto con las mejores propiedades, con las mejores características. Y para ello debemos saber la historia de cada componente, ¿sí? De cada componente que está presente allí en ese producto. Y cómo se relaciona con otros materiales, con otros elementos, ¿sí? Mucho cuidado con eso, con esas combinaciones. Aquí también tenemos la fatiga, ¿sí? Es una forma de rotura que ocurre en estructuras sometidas a tensiones dinámicas y fluctuantes, motores, puentes automóviles, aviones, etc. Un ejemplo de ello se tiene en un alambre. Flexionándolo repetidamente se rompe con facilidad, pero la fuerza que hay que hacer para romperlo en una sola flexión es enorme. ¿Ok? Entonces, hasta esto necesita un equipo multidisciplinario, ¿sí? Un ingeniero en metalurgia, un ingeniero nuclear, un ingeniero civil, ¿sí? Un arquitecto, es decir, necesitamos muchos profesionales para poder diseñar de repente por acá un puente, de tal manera que no tenga este problema de fatiga o para corregir la fatiga también. ¿Ok? Por acá seguimos con ejemplos de propiedades mecánicas. Fíjense, al hablar del comportamiento de un material, siempre hacemos referencia a la respuesta de este ante fuerzas mecánicas externas. A partir de esta respuesta, los materiales se pueden caracterizar y clasificar mecánicamente. La forma más sencilla de probar estos materiales es a través de ensayos simples que representan distintas condiciones de carga. Las propiedades de un material que aparecen reportadas en diversos manuales son los resultados de esas pruebas. Es decir, tiene que haber un ensayo y error, prueba tras prueba, para poder nosotros determinar si el producto es idóneo o no, si lo podemos llevar al mercado o no. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que dichos valores son un promedio obtenido a partir de pruebas ideales
por lo que son una referencia y no un valor total e inequívoco. Por eso es que nosotros que debemos estar prestos siempre a colaborar, a pedir ayuda, a trabajar en equipo con todos los profesionales para poder llevar a cabo la elaboración, la innovación de X producto y ensayarlo en campo, ¿sí? Yo lo ensayé en el laboratorio, yo lo ensayé en el laboratorio, lo llevé pues a escala industrial, lo realizamos, también le hicimos las pruebas, perfecto. De repente hicimos los ensayos allí en la empresa, lo trabajamos, salió perfecto, pero también sí necesitamos llevarlo al campo. Es decir, ejemplo, si es una pintura de tráfico, ejemplo, ¿sí? Que, que a los 7 minutos ya pues el tránsito vehicular ya se puede desbloquear. Entonces, yo eso lo tengo que ensayar, experimentar, ¿sí? Ir a la autopista, paralizar una de las vías por 7 minutos, hacer todo mi trabajo de pintar con un equipo sofisticado, adecuado, y en 7 minutos ahí inmediatamente pues se libera el tránsito y justamente pues esa pintura no debe mancharse, no debe ensuciarse, no debe despegarse, ya debe estar seca, o sea, ¿por qué? Porque hubo un trabajo, hubo un equipo multidisciplinario que ideó las características idóneas, adecuadas para poder sacar ese producto y que se desempeñe de manera adecuada en ese campo. Entonces, eso es lo que está diciendo allí, o sea, lo que está en los libros, lo que está de repente en X artículo científico, yo también lo debo ensayar, yo también lo debo testear para poder decir si cumple, está dentro del rango, ¿no? Tiene las propiedades adecuadas, me convenció, ¿no? Dice que es en 7 minutos que seca y ya en los 5 o 6 minutos está totalmente seca. Entonces, tengo un superproducto, tengo un producto fantástico con características idóneas. ¿No? Entonces, y también, o sea, estamos hablando de una pintura de tráfico, por ejemplo, pero imagínense si llueve muy fuerte, ¿verdad? Un vendaval, un aguacero, resiste, resiste la pintura, solamente estuvo 7 minutos allí, se secó, se aplicó y todo eso. Ojo con eso. En uno de los ensayos a nosotros nos ocurrió eso, secó perfectamente, no se ensució, muy bien, todo extraordinario, estábamos felices, ¿sí? Porque habíamos hecho un producto adecuado, novedoso, pues para la provincia, para la alcaldía y sorpresa, sorpresa, en ese momento donde estaba un acto comenzó a llover, la pintura estaba seca, pero allí actuó pues agentes externos, la lluvia, ¿no? Y bueno, se lavó. O sea, ahí se tuvo que reformular y reformular otra vez pues esa fórmula, valga la redundancia, y bueno, gracias a Dios ya tenemos un nuevo producto muy fuerte y competitivo en el mercado. Entonces, ahí está el secreto, en seguir ensayando, seguir mejorando las propiedades físico-químicas, mecánicas y biológicas de X producto. Entonces, aquí ustedes tienen, por ejemplo, un ensayo de compresión. El ensayo de compresión es muy similar al de tensión, pero en este caso se aplica una fuerza en sentido inverso, comprimiendo al material. Otra variación importante es el tipo de probeta que se utiliza, pues así generalmente se usan probetas sólidas que suelen ser cilíndricas o en forma de prisma de caras paralelas. Este tipo de ensayo es poco frecuente en metales, a excepciones de aquellos destinados a la construcción, y es más frecuente para materiales cerámicos o compuestos. Entonces, aquí ustedes tienen, pues, básicamente este ensayo de compresión. Entonces, un cilindro
¿sí? De concreto, se está chequeando, verificando las propiedades físico-químicas, mecánicas. De repente, este compuesto que ustedes ven acá, este cilindro está compuesto con otros materiales que lo que se está buscando es la resistencia, determinar la resistencia. Entonces, fíjense, por acá siguen otros tipos de ensayos, que por acá les dejo la información. Igualmente en el libro ustedes pueden estar chequeando por allí todos esos conceptos que ustedes desean. Les digo, o sea, si ustedes van a hacer este tipo de ensayo de tipo Sharpie, ustedes lo que tienen es que leerse la normativa, ¿sí? Venirse, se leen la norma muy bien y el paso a paso lo van realizando y automáticamente pues les va a dar el valor. Siempre tienen que estar atentos a las indicaciones, eh, a las recomendaciones del fabricante. El fabricante les dice cómo es que ustedes van a trabajar en la maquinaria, cómo van a hacer el ensayo. Y todo esto está tipificado en la normativa. ¿Ok? No es que yo me lo tengo que aprender de memoria, no. De hecho, ustedes tienen allí el equipo tipo Sharpie y al lado, pues ustedes tienen el paso a paso. Coloque así, coloque por allá, en la región intermedia, o una luz así, mueva aquí, en un ángulo tal. Es decir, o sea, está toda la información que ustedes necesitan para poder llegar a obtener el valor. ¿Ok? Importancia de la tecnología. El enfoque principal de muchas de las tecnologías emergentes actuales se concentra en la propiedad mecánica de los materiales que se usan. Por ejemplo, ahí tenemos la fabricación de aviones, las aleaciones de aluminio o los compuestos reforzados con carbono que se emplean para fabricar los compuestos de las aeronaves. Deben ser ligeros, resistentes, capaces de soportar la carga mecánica cíclica por largos periodos predecibles. Los aceros que se usan en la construcción de estructuras como edificios, puentes, ¿sí? Deben tener la resistencia adecuada para que estas estructuras puedan construirse sin comprometer la seguridad, que no se vayan a desplomar, que no se vayan pues a, a, a derribar. Tan sencillo como eso, por algún movimiento, alguna vibración, automáticamente pues ya sufre grieta. O sea, yo como futuro ingeniero, sí, que voy a ser parte de ese equipo, yo tengo que tener todo el conocimiento adecuado del por qué yo debo obtener un producto idóneo, cuáles son las características, cuáles son las propiedades que yo debo potenciar. Entonces, eso depende de hacia dónde va dirigido ese producto. ¿Mm? ¿Cuál es su función? ¿Ok? ¿Qué es lo que requiere el cliente? Entonces, fíjense, ahí tenemos hoy en día ya vemos rascacielos, pero de manera horizontal. Entonces, ahí estamos hablando de la parte de construcción, pero en donde deben ser ligeros, materiales totalmente ligeros para que las estructuras no colapsen. ¿Ok? Entonces, los plásticos que se emplean para fabricar tuberías, válvulas, baldosas y similares también deben poseer una resistencia mecánica adecuada. Los materiales como el grafito, pirolítico, las aleaciones de tungsteno, cromo y cobalto que se usan para elaborar válvulas cardíacas prótesis no deben fallar, ¿sí? No deben fallar, o sea, tenemos que tener materiales adecuados porque una vez se haga una operación, ¿sí? Muy riesgosa, no podemos volver a abrir al paciente. O sea, tenemos más bien que tener materiales seguros para toda la vida. ¿Mm? Por ejemplo, una aleación de titanio biocompatible que se usa para realizar un implante óseo debe tener la resistencia y la dureza suficiente para sobrevivir sin fallar en el cuerpo humano durante muchos años. Ya eso se hace parte del cuerpo de la persona que tiene ese tipo de aparato. ¿Sí? Por ejemplo,
Mi madre tenía problemas de osteoporosis muy graves, en donde había pues alguna región en la cervical, ya estaba casi totalmente desintegrada, y le colocaron una válvula allí, de tal manera que uniera los huesitos por allí, y fíjense, ya eso forma parte de su cuerpo, ya no se puede operar para restablecer, para mejorar, porque le duele, porque siente algo extraño allí. No, ya eso forma parte de ella. Ya tiene 30 años con esa prótesis, ¿sí? Una lesión de titanio que ella tiene allí y automáticamente pues forma parte de ella. Así le duela, así sienta alguna molestia, tiene que vivir con eso. Porque es que justamente es lo que dice acá, debe tener la resistencia y la dureza suficiente para sobrevivir sin fallar en el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, numerosos componentes que se diseñan con plástico, metales y cerámica no solo deben poseer la dureza y la resistencia adecuada a temperatura ambiente, sino también a temperaturas relativamente altas y bajas. ¿Mm? Entonces, fíjense, acá tenemos a los competidores, a los atletas, en donde ellos aún cuando tuvieron algún problema en su cuerpo, ¿sí? Le falta un miembro o dos, ellos aún siguen con su legado, siguen trabajando, siguen con su prótesis, y esta prótesis tiene que ser adecuada. Debe ser lo más flexible posible para que no les ocasione algún daño por ahí. ¿Ok? Yo recuerdo que cuando yo pues corría maratones, estábamos con un amigo que usaba una prótesis y una media maratón, un maratón completo, automáticamente pues él se sacaba esa prótesis y estaba lastimado. Pues la parte de la rodilla estaba totalmente lastimada porque tenía una prótesis que no era tan adecuada como las que hay ahorita, que son pues muy ergonómicas, muy flexibles, muy adaptadas a ti como usuario. Materiales compuestos, estos materiales de la ingeniería se caracterizan por presentar un gran desafío para la ingeniería física y la química, ya que está conformada por unión, fragmentación y sintetización de numerosos materiales. Los mismos deben ser obtenidos bajo diferentes escenarios físicos y químicos, ya que al tratarse de fusión de materiales metálicos, amerita el sometimiento y la transformación de su estado sólido con el fin de obtener un material mucho más resistente. Hay que resaltar que son los materiales de ingeniería que más se utilizan en grandes obras. Entonces, fíjense lo maravilloso que podemos nosotros estar trabajando con este tipo de materiales. Aquí tenemos los materiales compuestos, ya estamos próximos a la hora, estimado Juan Francisco. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se lo puedo contestar. Recuerde que estamos 24/7 para ustedes, ayudándole, ¿sí? Trabajando, retroalimentándole en todo momento para que puedan adquirir, pues, esas habilidades, puedan cumplir con los objetivos de aprendizaje. Gracias, Juan Francisco. Muy bien. Recuerde que el día jueves vamos a estar viendo la parte de polímeros, materiales compuestos y la parte de polímeros, los plásticos, vamos a estar viendo la parte de los neumáticos, que también es muy valiosa la información que está allí. E igualmente en las diapositivas ustedes tienen allí son 83 diapositivas que les va llevando poco a poco a engranar toda la información del tema. ¿Sí? Entonces, en este momento eh, les deseo mucho éxito, que puedan estar conquistando todos esos objetivos de la semana. ¿Mm? Y Juan Francisco, muchas gracias por siempre estar presente en todas las clases. Mi agradecimiento, mis felicitaciones para usted. Está en el trabajo y aún así también está pues documentándose, está trabajando, está
buscando profesionalizarse, de repente sacar una nueva carrera o una segunda carrera. De verdad que es muy valioso el trabajo que usted realiza. Bendiciones, muchas bendiciones, un abrazo fraterno. En este momento me despido. Bendiciones, hasta pronto.